Hola, mi nombre es Leonardo Mauricio Gómez y te doy la bienvenida al día 6 de este programa de cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. El día de hoy llevaremos a cabo un ejercicio práctico con el fin de que puedas eliminar uno de los miedos más comunes a los que nos enfrentamos como emprendedores, y es ese miedo a hablar en público o ese miedo a ir a presentar o hacer nuestras presentaciones de negocio a nuestros nuevos prospectos. Y antes de comenzar con la temática del día de hoy, quiero decirte lo siguiente: si llegaste a este video a través de YouTube y no estás inscrito actualmente en el video curso, te pido que en este momento vayas y lo hagas y te inscribas, porque de otra manera te vas a perder el 95% del contenido de este video curso gratuito, que solo está accesible a las personas que se suscriban. Después de las propagandas, ahora sí vamos a continuar con el tema del día de hoy. Entonces recordarás que en el día 3 de este video curso te introduje o te mostré o te hice la introducción a una técnica conocida como EFT o Tapping o Emotional Freedom Techniques. Siempre que tenemos una fobia o tenemos un miedo o tenemos un bloqueo, eso significa que en algún momento de nuestra vida nosotros hicimos o alguien hizo sobre nosotros un condicionamiento en el cual tomamos una actividad o una idea o una afirmación y lo que hicimos fue conectarle un sentimiento. Si es una fobia, obviamente, o un bloqueo, pues fue un sentimiento negativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que pensamos en esa actividad o cada vez que comenzamos a hacer esa actividad, inmediatamente se dispara en nosotros de una manera automática esos sentimientos de miedo, de angustia, de depresión. Entonces, básicamente lo que ha hecho que esta fobia o que este miedo o que este bloqueo se mantenga a través de los años y digamos tenga vida, es el sentimiento o la emoción fuerte asociada. Entonces, si nosotros logramos desconectar, liberar esa emoción asociada, inmediatamente el condicionamiento empieza a desaparecer. Voy a darte un ejemplo para que me entiendas a qué me refiero con esto. Quiero que te concentres un momento y pienses en algunas preguntas que te voy a hacer y puedas contestarlo de una manera mental lo más rápido que puedas, ¿ok? Entonces aquí va la primera pregunta. ¿Te acuerdas exactamente qué almorzaste hace exactamente 3 meses? ¿Te acuerdas qué comiste al almuerzo? Piensa rápidamente. ¿Te acuerdas? Probablemente me digas que no te acuerdas. Bueno, entonces voy a ponerlo un poquito más fácil. ¿Te acuerdas exactamente qué almorzaste hace exactamente un mes? ¿Qué comiste al almuerzo? ¿Lo recuerdas? Probablemente tampoco lo recuerdes. Bueno, voy a ponerlo aún más fácil. ¿Recuerdas exactamente qué almorzaste o qué comiste al almuerzo hace 15 días? Rápidamente piensa. ¿Qué comiste al almuerzo hace 15 días? ¿Recuerdas? Bueno, listo. Me dirás, bueno, 15 días es todavía mucho tiempo. Te lo voy a poner aún más fácil. ¿Tú recuerdas exactamente qué almorzaste hace tan solo 8 días? ¿Recuerdas? Y probablemente el 98% de las personas me dirán que no se acuerdan, a menos que hayan tenido una actividad o que hayan tenido alguna situación especial ese día. La gran mayoría de nosotros no recordamos qué comimos hace exactamente 8 días. Yo, por ejemplo, no me acuerdo. ¿Ok? Pero aquí viene la siguiente pregunta. ¿Tú te acuerdas exactamente qué estabas haciendo el día que anunciaron la destrucción de las Torres Gemelas? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Y yo te puedo asegurar que en la gran mayoría de los casos tú me puedes decir exactamente qué estabas haciendo y dónde te encontrabas cuando viste esas imágenes de la destrucción de las Torres Gemelas. Ahora viene una siguiente pregunta.
¿Tú recuerdas algún acontecimiento que te haya ocurrido entre los 4 o 5 o 6 años de edad? ¿Puedes pensar en algo de lo cual te acuerdes que te ocurrió a esa edad? Y yo te voy a decir que el 99% de las personas nos recordamos de algún acontecimiento importante que nos ocurrió en esa época. Y en muchos casos nos acordamos de una manera detallada qué fue lo que ocurrió. Entonces ahora viene la conexión de todas estas preguntas. ¿Cómo es posible que el ser humano recuerde cosas que le pasaron hace 10, 15, 20 o 30 años? ¿Y cómo es posible que ese mismo ser humano no recuerde que almorzó hace tan solo 8 días atrás? Pues la diferencia es básicamente la emoción asociada a esa situación. Entonces lo que hace que nuestros condicionamientos tengan vida y se mantengan vivos a través de los años es, como te decía, la conexión emocional que le hemos dado a esa situación. Entonces, como te decía, si logramos deshacernos del sentimiento asociado, si logramos liberarlo de nuestro sistema, inmediatamente ese condicionamiento que nos ha mantenido esclavos por años empieza a deshacerse o a diluirse. ¿Ok? El miedo a hablar en público no es más que una variación del miedo al rechazo. Y básicamente lo que debió ocurrir en algún punto de tu vida es que te ocurrió algo que hizo que este condicionamiento se creara. Por ejemplo, de pronto de pequeño o de pequeña, cuando estabas en el colegio, alguien se rió después de que dijiste algo o alguien se burló de ti. O de pronto en tu casa constantemente te decían o te mandaban a callar una y otra vez. O alguna otra situación ocurrió en tu vida y la interpretación que le diste a eso fue que te estaban rechazando. ¿Ok? Y hiciste ese condicionamiento emocional de que cada vez que intentas hablar en público, pues te sientes incómodo o incómoda. Y entonces en muchos casos a las personas les empieza a temblar la voz, se les olvidan las cosas, les empiezan a sudar las manos, les tiemblan las piernas, empiezan a sentir una tensión en el cuello y muchas otras reacciones se tienen. Y vamos a trabajarlo el día de hoy. Entonces, como te expliqué en el día 3, el primer paso es determinar con claridad cuál es el bloqueo, cuál es la fobia que vamos a tratar, y entre más detallado y específico sea, pues mejor va a ser el resultado, ¿ok? En este caso simplemente es el miedo a hablar en público, ¿listo? Una vez lo hemos identificado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle una escala, ¿recuerdas? De 1 a 10, siendo 10 el máximo nivel de miedo, de ansiedad y angustia, y siendo 1 donde no hay absolutamente nada de miedo a hablar en público. ¿Listo? Entonces, en este momento te pido que puedas imaginarte presentándote frente a un escenario de 5,000 personas y puedas experimentar una vez más el sentimiento, la situación, y puedas darle un número, una escala de 1 a 10, en qué nivel está tu ansiedad. Digamos que tu miedo a hablar en público está en un número 8. Ten en cuenta ese número para comenzar el ejercicio. Lo siguiente que vamos a hacer es a crear una frase preparatoria, ¿sí? Con el fin de deshacer el reverso psicológico, ¿ok? Y cambiarlo por un sentimiento de aceptación y de perdón. ¿Recuerdas? Entonces, comenzamos la frase diciendo: aunque tengo este miedo a hablar en público, completamente y profundamente y totalmente me perdono, me amo y me acepto. ¿Ok? Y vamos a comenzar a dar pequeños golpes en los diferentes meridianos. Como te dije en esa ocasión, siempre comenzamos para eliminar el reverso psicológico. Tenemos 2 puntos principalmente. Uno es el punto de karate y lo hacemos con la mayor cantidad de dedos que sea posible. Y vamos a empezar a dar allí pequeños golpecitos mientras repetimos la frase preparatoria. Entonces comenzamos.
Aunque tengo este miedo a hablar en público, completamente y profundamente y totalmente me perdono, me acepto y me amo. Aunque tengo este miedo a hablar en público, que me paraliza, que me hace sudar, que hace que se me olviden las cosas, que ha impedido que pueda lograr mis sueños y mis metas, aún así completamente y profundamente y totalmente me amo, me acepto y me perdono. Aunque tengo este miedo a hablar en público, esta ansiedad cada vez que intento hacerlo, estos nervios, esta parálisis, estos sentimientos de inadecuación cada vez que intento pararme a hablar en público, aún así, completamente y profundamente y totalmente me perdono, me acepto y me amo. Aunque tengo este miedo a hablar en público, este terror a pararme frente a escenarios, este terror a hablar frente a cientos de personas, aunque tengo este miedo que ha impedido que yo pueda desarrollarme como persona, pueda desarrollarme como profesional, pueda alcanzar lo que me he propuesto, que me haya paralizado muchas veces, aún a pesar de eso, completamente y profundamente y totalmente me amo, me acepto y me perdono. Y vamos a continuar dando pequeños golpecitos en todos los meridianos de los que hablamos. Y vamos a empezar, como te decía, a llamar a ese archivo o a invocar esa situación con el fin de realizar esa desconexión de la cual hablamos, para deshacer esa emocionalidad negativa asociada a esa actividad. Entonces continuamos con el meridiano en la cabeza. Aunque tengo, miedo a hablar en público, simplemente llamamos al problema. Miedo a hablar en público. 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 No se te olvide respirar de manera profunda cada vez que haces un ciclo de estos. Miedo a hablar en público. 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 Y hacemos más o menos unas 2 o 3 rondas haciendo el llamado específico del problema que queremos tratar. Una vez hemos hecho eso, vamos a empezar a reprogramar. Entonces vamos a continuar haciendo ciclos, pero entonces nuestras frases van a cambiar de la siguiente manera. Entonces, aunque tengo este miedo a hablar en público, que me ha mantenido estancado, que ha evitado que logre mis sueños, mis metas, que me desarrolle profesionalmente, aún así, completamente y profundamente y totalmente decido que salga de mi sistema. Decido que se libere de mi sistema. Decido que sea soltado de mi sistema, aunque tengo este miedo a hablar en público. Estos sentimientos de inadecuación cada vez que me paro frente a otras personas para hablar. Aún así, completamente y profundamente y totalmente, decido que este sentimiento salga de mi sistema. Decido liberarme de este sentimiento. Decido liberar este sentimiento. Decido que este sentimiento salga de mi sistema.
Decido que este miedo a hablar en público salga de mi sistema. Decido que este miedo a pararme frente a otras personas salga de mi sistema. Decido que este miedo a hablar en público salga total, completa y absolutamente de mi sistema. Aunque tengo este miedo a hablar en público, este temor, este terror a dirigirme a otras personas, completamente y profundamente y totalmente, empiezo a liberar este sentimiento. Siento cómo el miedo a hablar en público sale de mi sistema. Siento cómo este miedo al rechazo sale de mi sistema. Siento cómo me libero de este miedo a hablar en público. Siento cómo este miedo, esta ansiedad, este temor es liberado de mi sistema. Haces más o menos 2 o 3 rondas más, respiras de una manera profunda y continúas. Aunque tengo este miedo a hablar en público, este temor a hablar frente a escenarios, a otras personas, sé que nadie me puede rechazar si yo no lo me permito. Aunque tengo este temor al rechazo, este temor a hablar en público frente a otras personas, sé totalmente, absolutamente y completamente que nadie me puede rechazar a menos que yo lo permita. Aunque tengo este miedo a hablar en público, este miedo a referirme a otras personas, sé completamente y profundamente que nadie me puede rechazar a menos que yo lo permita. Aunque tengo este miedo al fracaso, este miedo al rechazo, completamente y profundamente me siento cómodo hablando en público. Me siento muy bien hablando en público. Me siento perfectamente tranquilo hablando en público. Me siento alegre hablando en público. Me siento totalmente sereno hablando en público. Me siento feliz hablando en público. Me va muy bien hablando en público. Hago muy buenas presentaciones cuando hablo en público. Me siento completamente cómodo y adecuado hablando en público. Me siento completamente bien y en sintonía hablando en público. Me siento tranquilo y feliz hablando en público. Me siento muy cómodo hablando en público. Me siento absolutamente bien hablando en público. Me siento totalmente cómodo y adecuado hablando en público. Una vez más, respiras en cada ciclo. Y una vez termines esta secuencia, lo que te pido es que en este momento puedas evaluar en qué nivel está, en qué nivel de ansiedad, en qué nivel de temor te encuentras. Y si por ejemplo comenzaste en un nivel 8 y te bajaste a un nivel 3, es excelente. Ahora te puedo garantizar que este miedo es posible eliminarlo de una manera completa. Lo que significa simplemente es que tienes que seguir haciendo este ejercicio varias veces durante varios días hasta que logres el control total de tus emociones. Yo te decía en un video anterior que yo no podría describir la cantidad de beneficios que me han traído a mí la aplicación de esta técnica. Y quiero compartir contigo algunos de los miedos, algunos de los cuales eran bastante ridículos a mi forma de ver. Pero quiero compartir contigo algunos de los miedos o fobias que he ido eliminando, ¿ok? Entonces, entre otras cosas, me he sacado bloqueos como de miedo al fracaso, de miedo al rechazo. Yo tenía un miedo muy curioso y era que yo temía que el producto
de mi compañía no le sirviera a las personas y que de pronto en algún momento me llamaran para reclamarme. Pero parece algo ridículo, pero esa era una de las cosas que a mí me ocurría. Tenía muchas veces, como te conté en mi historia, sentimientos de inadecuación. Yo no me sentía valioso ni digno de que me sucedieran buenas cosas. Esa es una de las cosas que más me ha ayudado a trabajar esta técnica, y aunque no he llegado al nivel perfecto al que quiero, sí he podido incrementarlo o mejorar esta situación de una manera increíble. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, a mí me daba vergüenza decir que trabajaba en multinivel. Yo pensaba que no, y de una manera lógica trataba de convencerme que no. Pero en serio que a mí me daba vergüenza muchas veces decirle a las personas que yo estaba en multinivel. Esa es una de las cosas que también me quité. También una cosa que me afectaba mucho era que yo dependía mucho de la opinión de los demás. Digamos que era muy sensible a lo que la gente pensara de mí. Y eso me afectó mucho. También una cosa que te ayuda es que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de decir que no. Es decir, no somos capaces de decirle a alguien que no a alguna propuesta o alguna cosa que nos diga, solo por la pura y física pena que nos da de que las personas, o de que yo me sienta mal o de que la persona se sienta mal porque le estoy diciendo que no. Esta es una cosa que también he trabajado junto con esta técnica. Otra cosa que me ha ayudado básicamente a esta técnica es, yo te hablé en el video anterior, creo que en el video anterior, hablamos un poquito de una de las características principales de los verdaderos profesionales en network marketing. ¿Recuerdas? Que yo te dije cuál es la diferencia entre un novato y un profesional. Yo te dije que una de las características principales era que los profesionales habían logrado desconectar su emocionalidad de los resultados. Es decir, que para ellos les daba lo mismo que alguien les dijera que sí o les dijera que no, ¿sí? Su emocionalidad se mantenía constante. Mientras que un novato tiene la tendencia a que cuando una persona, ¿recuerdas? Cuando una persona le dice que sí o sale de un evento grande, entonces su euforia está en lo máximo, pero el día que alguien le dice que no, entonces su emocionalidad se va totalmente al piso y siente que se quiere tirar de un puente. Entonces, esta es una de las cosas que también te puede ayudar a trabajar esta técnica. Como te decía en videos anteriores, el cambiar toda esta cantidad de basura emocional que hemos cargado a través de los años no es una cosa que se haga de un día para otro. Pero esta técnica te puede ayudar a que trabajes cosa por cosa, y lo más curioso de todo es que a medida que avances en tu carrera como networker, te darás cuenta que aparecen más fobias, más miedos y más bloqueos emocionales y mentales. Lo importante es que con las técnicas que has aprendido puedas rápidamente identificarlos, qué es lo que te está haciendo sentir mal, y puedas trabajarlo. Lo que te digo, en el momento en que tú logres desconectar el sentimiento, el condicionamiento, ese disparo automático que nos ocurre cada vez que realizamos la actividad que tememos o la actividad que nos despierta esos sentimientos de ansiedad, de angustia o de temor, cuando logremos desconectar el sentimiento, entonces inmediatamente el condicionamiento empieza a diluirse. Tienes dos opciones en este punto, y es que puedas hacer los ejercicios, practicar esta técnica y puedas ver los resultados, o simplemente no hagas nada con este conocimiento. Recuerda que el conocimiento sin acción es basura. Y si realmente quieres tener un cambio en tu vida, te invito a que puedas practicar con esta técnica. Lo que te decía, si no recuerdas algunos de los pasos que enseñamos en el día 3, por favor refiérete al día 3. Recuerda que ahí está el link para que descargues el PDF del manual paso a paso para llevar a cabo esta técnica.
Para mí es un gusto y un honor haber compartido contigo esta información y nos vemos en el día 7 de este programa de cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en la próxima.